Este es un autor increíble y vamos a hablar con Jorge Sigal, que es autor de El día que maté a mi padre, que fue publicado por primera vez en el año 2006 y la reedición cuenta con un prólogo de Jorge Fernández Díaz y recorre la historia personal del periodista, que es militante comunista desde su juventud, y las razones que lo llevaron a renunciar y romper con el partido y el costo que significó formar parte del gobierno de Macri. Jorge, buenas tardes. Sebastián Shapiro lo saluda en Duplex, aquí en LB2 de Bahía Blanca. ¿Cómo le va? Hola, Sebastián, un placer. ¿Cómo está? Gracias por atenderme. No, al contrario, un gusto. El día que maté a mi padre. ¿Qué Así le decimos a la gente que no conoce y con qué se va a encontrar, con qué sensaciones va a recorrer las más profundas, ¿no? Bueno, el día que maté a mi padre es una historia, yo creo, de un tremendo desgarramiento, ¿no? Que fue la historia que me tocó. Yo me hice comunista casi desde mi infancia, digamos, heredando a una tradición de mi familia, de mi padre, de mi madre, de mi hermano mayor. Y a tal punto que cuando era chico, y yo lo cuento un poco en el libro, nosotros con mi primo, con el hijo del hermano menor de mi padre, jugábamos a que éramos comunistas, jugábamos con naturalidad a que éramos soldaditos soviéticos. Y bueno, eso me llevó a que muy jovencito, un niño, prácticamente recién cumplidos 14 años, me afilié a la Federación Juvenil Comunista. Eso fue en el año 1967, y pasé toda mi adolescencia y mi primera juventud en haciendo mi vida como comunista, como fiel servidor a la causa del socialismo. A los 17 años me mandaron a estudiar a la Unión Soviética, estuve un año en una escuela clandestina de cuadros, estudiando marxismo-leninismo. Y bueno, el libro cuenta un poquito esa historia, en tono ficcional, esa historia que termina con una serie de contradicciones que me empiezan a ocurrir a mí a partir de los 20 y pico, que los voy procesando internamente, pero que también me atrapan en medio de la dictadura y por lo tanto viviendo en la oscuridad y en el ostracismo. Jorge, antes de entrar a este momento de la dictadura, la oscuridad y el ostracismo que tan bien lo dice, la primera pregunta que necesito hacerle es de la Rusia comunista, o sea, de la meca del comunismo, a la Argentina de la década del 70, de esa época oscura del ostracismo. ¿Qué es el comunismo en Rusia y qué era ese comunismo que, cuando uno baja a Latinoamérica, quiere quizás bajar a su vida y se encuentra con la otra realidad, la que no se vive en Rusia, pero sí se vive o se palpa en un estado, en aquel momento del 70, en un estado de facto? Bueno, en principio digamos que una cosa es lo que era y otra cosa es lo que uno ve, ¿no? Claro, ahí va la diferencia. Entonces, si usted me pregunta lo que yo vi con aquellos ojos enamorados, era un estado en construcción. Yo estaba convencido que aquello era el camino, aunque no dejábamos de ver los inconvenientes, lo que nosotros creíamos que eran inconvenientes, defectos, imperfecciones para nosotros, de un régimen que tendía hacia el paraíso en la tierra, es decir, lo que nosotros creíamos que se estaba construyendo ahí una nueva sociedad. Entonces, por eso vuelvo a decir, una cosa es lo que uno ve con ojos enamorados, y otra cosa es la realidad de un sistema que ya en el año 70, cuando yo viajé, era un sistema dominado por una burocracia tremenda, con una casta dirigente, la nomenclatura, que tenía privilegios muy impresionantes en relación al resto de la sociedad. Nosotros mismos fuimos parte de esos privilegios, disfrutamos de esos privilegios, aunque no era la intención, no es que yo
viajé con ambiciones de ser un dirigente político, con la pureza que caracteriza la entrega a una causa omnisciente. Sí, aparte con la permeabilidad de la edad también, ¿no? Sí, sí, pero yo creo que no era un tema solo de edad. Conocí gente enamorada muy grande, ¿no? La ceguera del fanatismo, la ceguera de las creencias, lleva a no ver no ver lo feo, digamos, lleva solo a idealizar lo que uno está viendo. Entonces, lo que digo, desde pavadas, por ejemplo, una de las cosas que me acuerdo que a nosotros nos llamaba la atención es que había un alto grado de alcoholismo en la sociedad soviética, ¿no? Era muy común ver a la gente borracha en la calle, incluso algunos rasgos de violencia. Para nosotros eran problemas que arrastraban por la guerra y que eran que estaban en camino de superación. Es decir, que era una mirada absolutamente sesgada por la pasión, eso quiero decir, ¿no? Y bueno, piense que yo viajé, cuando yo viajo en el año 70, 3/4 partes de la humanidad vivían bajo regímenes socialistas, ¿no? Es decir, que el mundo estaba dividido en dos, y yo había comprado esa visión, ¿no? Había sentido un profundo encantamiento por esa visión, ¿no? ¿Y cuándo se comienza a transformar? Estamos charlando con Jorge Sigal, el autor del Día que maté a mi padre. ¿Cuándo se comienza a transformar ese pensamiento, ese enamoramiento? En mi caso, yo viví con muy traumáticamente, siempre lo cuento, la dictadura, 76 hasta el 83, porque no solamente por lo que vivió la sociedad argentina, ¿no? Es decir, lo que significa un régimen dictatorial, sino que yo era a esa altura un militante rentado, es decir, yo trabajaba de comunista, por decirlo de alguna manera, me pagaban un sueldo, y por lo tanto yo vivía encerrado, a la asfixia del ambiente, a la asfixia de tener desaparecidos entre mis amigos, 15 por lo menos, que yo puedo contar entre los conocidos directos, la pérdida de un amigo entrañable, un dirigente cordobés que fue mi jefe en la escuela cuando viajamos a Moscú, los dolores, a los desgarramientos personales, se le sumó la sensación de asfixia que da una rutina insoportable, porque el Partido Comunista, curiosamente, que era una maquinaria bastante aceitada, y estoy tratando de abstraerlo de las cuestiones políticas que las podemos hablar aparte, sí, luego. Era esa maquinaria que trabajaba, seguía funcionando en las sombras con los mismos rituales de la legalidad. Es decir, nosotros seguíamos teniendo un ritmo de reuniones clandestinas, pero donde planificábamos, por ejemplo, el dinero para recolectar en las campañas financieras que se hacían todos los años, hacíamos campañas de reclutamiento, y si salíamos a predicar, salíamos a tratar de afiliar en esas condiciones. Era fácil, era tener un ojo clínico y también un entrenamiento previo para saber a quién vamos a reclutar, a dónde ir, a qué lugares, a qué barrios, con quién hablar, con quién no, con quién uno no, para qué perder el tiempo, o mirá qué interesante, podemos estar en este lugar donde esta persona sabemos que tiene esta inclinación, y si lo charlamos entre comillas un poquito, lo podemos traer a nuestras huestes y también tener información del otro lado. Mire, en la época de la dictadura yo creo que lo que nosotros hacíamos era extremar el voluntarismo hasta casi el suicidio. Es decir, nosotros íbamos, decíamos, tenemos que seguir haciendo nuestra labor. Nosotros teníamos una línea muy particular, porque el PC tuvo una posición de apoyo crítico a la dictadura de Videla, es decir, había un convencimiento en el PC de que había dos sectores que integraban esa dictadura y que había que conseguir que el sector menos fascista, que era lo que nosotros llamábamos en ese momento el grupo pinochetista, tomara todo el poder. Bueno, esto constituyó una aberración que da para una gran que tiene que ver con componentes del alineamiento con Moscú,
y lo que Moscú, ustedes saben que la dictadura mantuvo relaciones estrechísimas con la Unión Soviética, que la Argentina fue, por ejemplo, uno de los países que no saboteó las Olimpiadas que se hicieron en Moscú, que la Argentina fue un comprador, la Unión Soviética era un comprador importante de granos durante la dictadura. Entonces nosotros en ese clima manteníamos una condición de semiclandestinidad, con las características de que el PC le ponía, a diferencia de otros partidos, porque teníamos la misma categoría que los partidos tradicionales, tanto el radicalismo como el peronismo estaban suspendidos en las actividades, a diferencia de los grupos guerrilleros que habían sido disueltos, declarados innombrables, porque ni siquiera se los podía nombrar en los medios. Se decía organización subversiva clandestina, no me acuerdo cómo era el nombre que había que usar legalmente para poder mencionarlos. Pero el PC no, el PC mantenía entonces esa ambigüedad, mantenía los locales abiertos, no para funcionamiento pleno, pero se podía ir. Entonces nosotros tratábamos de hacer actividad porque la idea era, tenemos que mantener la legalidad del partido. Entonces en ese microclima demencial, ese microclima de voluntarismo extremo, salimos a afiliar a veces digamos, guiados por algún dato, si bueno, en tal lugar hay gente que podría ser acercada al partido, y otras veces íbamos a probar suerte a distintos lugares, ¿no? Era muy, ya digo, insisto, era el reino del voluntarismo. Eso es muy característico de las organizaciones omniscientes, de aquellas que quieren cambiar el mundo, ¿no?